El viernes, mientras estábamos aquí orando, recibimos la noticia del supuesto fallecimiento de una persona. Todos nos mostramos escépticos y tras investigar, confirmamos que solo era un rumor. Ahora bien, haber creído o no en esa noticia falsa no tiene ninguna consecuencia real sobre nuestras vidas. Sin embargo, con la fe en Dios es distinto. Porque creer en su palabra es una decisión de vida o muerte. Aunque creer no es una obligación impuesta, tampoco es algo que se pueda ignorar sin que tenga consecuencias. Pues nuestra fe determina tanto nuestro destino eterno como el disfrute de las bendiciones de Dios aquí en la tierra. Por lo cual, hoy quiero cerrar la serie sobre la confianza en Dios en momentos adversos con una advertencia contra la incredulidad. Este es el tema. Una advertencia contra la incredulidad. Dice la palabra, donde acabamos de leer en Segundo de Reyes, en su capítulo 6, a la altura del verso 24, que el rey de Siria, Ben-Hadad, sitió a Samaria. El rey sitió a Samaria y la situación era tan terrible por causa de ese sitio. Se presentó en Samaria una gran hambruna y una inflación sin precedentes. De tal manera que la cabeza de un asno, el cual era un animal inmundo que no podían comer los israelitas, llegó a costar un montón de dinero. Por decirlo así, para que me puedan entender. Y un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. También otro montón de dinero. Hay discusión acerca, o hay debate acerca de lo que es el estiércol de palomas. Si era literalmente estiércol de palomas, o hay otros que dicen que eso era una clase de verdura, una clase de hierba que era comestible. Pero la idea que nosotros tenemos que captar aquí era que la situación que se estaba reinando en Samaria por causa de ese sitio no era nada buena, porque llevó al pueblo a comer lo que Dios le había prohibido comer, porque era considerado un animal inmundo. Y por el colmo de los males, también 2 madres llegaron a ponerse de acuerdo para comer sus hijos. La primera comió el de la otra. Y después, cuando tenían que ponerse de acuerdo para comer el otro hijo, la otra no quiso. Y mientras tanto estaba pasando el rey de Israel, el cual la Biblia no dice quién era. Muchos dicen que era el rey Joram en aquel entonces. Y la mujer le gritó al rey diciéndole: rey, aquí hay un problema, porque una mujer me dijo a mí que comiéramos a mi hijo y después ella también iba a dar a su hijo para que lo comiéramos, pero ahora ella no quiere. Y cuando el rey escuchó esa situación, él se consternó. Él se sintió mal al ver hasta dónde había llegado el pueblo por causa de esa hambruna que estaba reinando en Samaria a causa del sitio. Y dice la Biblia que el rey hasta llegó a rasgar sus vestidos. Esto era una práctica que se hacía en Israel en la antigüedad como una manera de demostrar arrepentimiento. Pero en el caso de este rey, no. Esto no se hizo por arrepentimiento, era una simple actuación, era un acto externo, como lo comprobamos por las palabras que él pronunció en el verso 31. Él dice: así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. O sea, aquí el rey le quería echar la culpa al profeta Eliseo. ¿Por qué habrá sido? Tal vez cuando se presentó el sitio, quizás Eliseo le haya dicho al rey que no se desesperara, que no se entregara al rey Ben-Hadad, porque normalmente cuando los ejércitos extranjeros sitiaron a una ciudad, lo que estaban haciendo era poniendo al pueblo en una situación difícil donde no le quedara ninguna otra salida que entregarse, que rendirse a ese ejército enemigo, porque las ciudades eran amuralladas y cuando se veían sitiados no podían salir, no se podía hacer transacciones comerciales. Y después de algunos días de resistencia, lo único que le quedaba a esa ciudad era entregarse. Pero tal parece que Eliseo le había sugerido al rey que no se entregara, porque las cosas, aunque haya sido
aunque esto haya venido de parte de Dios, pero Dios estaba en control de todo. Entonces, él decidió echarle la culpa a Eliseo. Por eso dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Esa, mis hermanos, siempre ha sido la actitud del ser humano desde la caída en el Edén. ¿Ustedes se acuerdan de lo que hizo Adán cuando Dios lo llamó a él y le pidió cuentas que había pasado? ¿Por qué tú no estás en el lugar de siempre? ¿Y por qué tú dices que tú estás desnudo? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó esto? ¿Qué pasó? ¿Será que tú has comido del árbol, del fruto del árbol que yo te dije que no comieras? Y Adán, lo que él dijo, no, fue la mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste. Y cuando Dios le preguntó a la mujer, ella de su parte dijo, no fue mi culpa. Fue culpa de la serpiente. El ser humano ha sido así desde el principio. Nunca quieren asumir su responsabilidad. Nunca quieren reconocer su culpa. Siempre buscan a otro culpable. Siempre buscan a un chivo expiatorio. Aquí, en vez de rey hacer una introspección, o sea, examinarse a sí mismo, examinar la condición del pueblo, porque obviamente esta situación de este sitio se había dado por causa de la desobediencia de ese pueblo. Lo que ellos tenían que hacer era arrepentirse ante Dios, haciendo conciencia que se habían apartado de los caminos del Señor. Pero al rey se le hizo más fácil culpar al profeta. Los hombres, con tal de no reconocer su culpa, hasta son capaces de culpar a Dios por sus desgracias, por las desgracias que les acontecen aquí en este mundo. El ser humano es difícil en cuanto a reconocer su culpa. Solamente por intervención divina, por obra del Espíritu Santo, que le da convicción de pecado al hombre, así llega a reconocer su condición. Y después de haber dicho esta palabra, el rey salió a buscar a Eliseo para, ya ustedes saben, para darle finiquito. Y cuando llegó allá, o cuando iba de camino, el rey dijo, bueno, ciertamente este mal de Jehová viene, para que he de esperar más a Jehová. En la primera parte, el rey, en cierto sentido, tenía razón. Él tenía razón, porque lo que estaba aconteciendo aquí era una de las advertencias que Dios le había hecho al pueblo en Deuteronomio 28 acerca de las consecuencias de la desobediencia. Pero a las alturas del verso 24, del verso 54 de Deuteronomio 28, una de esas advertencias era que comerían el fruto de su vientre, la carne de sus hijos y de sus hijas, que Jehová su Dios les había dado, por causa del sitio y en el apuro con que se angustiarían, con que les angustiarían sus enemigos. Las advertencias de Jehová, mis hermanos, son fieles y verdaderas. No solamente sus promesas, porque decimos que sus promesas, decimos que sus palabras son fieles y verdaderas, y esto es así, pero también sus advertencias, sus amenazas son fieles y verdaderas. Si el hombre no acata sus advertencias, para ellos recapacitar, también van a ver el cumplimiento de ellas. El rey tenía razón. También Lamentaciones, en su capítulo 3, verso 37, dice: ¿quién puede decir que hay un mal en la ciudad que Jehová no haya hecho? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? También en su capítulo 3, verso 6, dice: ¿habrá algún mal en la ciudad que no haya hecho Jehová? Que no haya venido de Jehová, que no haya mandado Jehová. Ahora tenemos que reconocer con esto, estos profetas no le están haciendo responsable a Dios del mal, pero sí lo que se está haciendo aquí es reconocer la soberanía de Dios en las cosas que suceden aquí en este mundo. Se está reconociendo la providencia divina, porque nada puede acontecer sin Dios, sea lo bueno, sea lo malo. Él no es el autor del mal, pero Él permite ciertos males para un propósito mayor. Por esto, en la segunda parte de lo que dijo el rey, ahí él se equivocó. Él se equivocó cuando él dijo:
¿para qué he de esperar más a Jehová? Porque, mis hermanos, hay castigos de Dios que no son para destruir, sino para corregir, para disciplinar. Aún en medio de los castigos divinos, aún en medio de los juicios que Él manda por causa del pecado del hombre, lo mejor que el hombre puede hacer es esperar en Él. Es esperar en Él, es esperar en su misericordia. Y no solamente esperar en su misericordia, sino buscar esa misericordia a través de un arrepentimiento. Porque hay malos momentos que el Señor permite en nuestras vidas. Es para que podamos recapacitar. Es que podamos reconocer que hemos fallado. Y es que por causa de nuestro pecado que nos encontramos en esa situación. Imagínense que se le hubiera ido bien al hijo pródigo, despilfarrando todo, y aún así las cosas seguían bien para él. ¿Dónde estaría ese hijo pródigo? Aunque reconocemos que ha sido una parábola, pero traslademos esto a la realidad. Que después de haber despilfarrado su herencia y todo, le seguiría bien a él. A esas alturas él estaría en el infierno. Pero ya que por la misericordia de Dios, Dios permitió que él tocara fondo, así fue que pudo recapacitar. Cuando se vio en tanta necesidad, hasta deseaba comer las algarrobas que él estaba dando a esos puercos, pero no se le permitió. Esa situación le ayudó a recapacitar, porque él dijo: bueno, con tanta abundancia que hay en la casa de mi padre, mira, en la situación que yo me encuentro ahora, lo que yo voy a hacer es que yo voy a volver a la casa de mi padre, reconociendo ante su presencia que he fallado contra el cielo y que he fallado contra él, que me recibiera, aunque no sea como un hijo, sino como un jornalero suyo, porque aún así me va a ir mejor. Dice Job 5:18 que Jehová hace la llaga, pero también eres quien la sana. Él es quien la venda. Por eso, sea como sea, eso, el hombre es a Jehová que tiene que acudir. Jonás, cuando se huía de la presencia de Dios, esto hasta irónico se oye, que Jonás estaba tratando de huir de la presencia de Dios. Uno lo dice, pero uno se ríe, porque eso es lo que hace, porque eso es una ironía. Eso es algo contradictorio, paradójico, que un hombre se está huyendo de la presencia de Dios. Se levantó una tempestad, y esa tempestad venía de parte de Dios. Pero ¿qué hizo que la tempestad se calmara? Cuando Jonás reconoció que la culpa era de él. Y tú ves cuando los discípulos en la tempestad, en el barco con Jesús, y se levantó esa tempestad, ¿qué tuvieron que hacer? Acudir. ¿A quién acudieron? También a Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Es que sea como sea, no importa el origen de tu aflicción, no importa la causa de tu dificultad, de tu adversidad, o también que de tu castigo. Es a Dios que tienes que acudir. Es en Él que tienes que esperar. Porque cuando te enojas con Dios, te frustras contra Él, porque ha permitido un mal momento en su vida. ¿A quién tú vas a acudir para poder encontrar la solución? ¿A quién? El mismo Dios que permite, que manda el castigo, el mismo Dios que derrama ese juicio, es el mismo que puede tener misericordia de ti. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes sí aflige, dice Jeremías en Lamentaciones 3:32, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Él aflige, pero también Él se compadece. Aún las aflicciones que Dios manda a nuestras vidas por causa de nuestra desobediencia son una manifestación de su misericordia. Son una manifestación de su bondad, porque Él podía dejarte ahí, que tú siguieras en tu mal camino y al final caer de cabeza en el infierno. Pero Él manda la aflicción para frenarte a ti. Él permite el dolor para que tú puedas recapacitar. Como dice C.S. Lewis, que el dolor es el megáfono de Dios para despertar a una humanidad
dormida. El dolor es el megáfono de Dios para despertar a una humanidad dormida. Porque a veces estamos tan bien acomodados y no nos detenemos a mirar nuestra condición. Estamos anestesiados, estamos durmiendo en nuestra maldad y el Señor tiene que permitir ciertas situaciones para que podamos despertar y empezar a hacer un autoanálisis, empezar a ver nuestra condición, porque Dios no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dios no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Y si a eso le añadimos lo que dijo el autor a los Hebreos en su capítulo 12, en el verso 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si eres hijo de Dios, Dios te va a disciplinar. Si eres hijo de Dios, Dios te va a corregir. Si tú te das cuenta que tú haces y deshaces y todo te va bien, bueno, hay peligro para tu vida. Es porque tú eres un bastardo. Son los bastardos que hacen y deshacen y el papá está ahí, no dice nada, porque dice, total, no es mi hijo, a mí qué me importa. Aunque lamentablemente también reconocemos que hay padres de hijos legítimos que son así también. Ellos no se preocupan por la corrección, por la disciplina de sus hijos. Ellos no se preocupan por darle una educación digna. El hijo está a su lado ahí haciendo y deshaciendo y se hacen de la vista gorda. Es otro que tiene que intervenir. Muchas veces esto pasa aquí también. Yo no voy a hablar por hablar, no voy a hablar al aire. Es una realidad también que se vive aquí en esta congregación. Es el hijo está ahí, anda suelto. El papá está ahí, la mamá está ahí. Es como si las cosas no fueran con ellos. Y no es bueno tener esa pasividad con los hijos. No los vamos a maltratar. Pero la pasividad que tienen muchos padres con sus hijos no viene de Dios. No viene de Dios. Porque nuestro mayor ejemplo es nuestro Padre. Y Él dice que Él azota, Él disciplina a todo aquel que recibe por hijo, a todo aquel que Él ama. Cuando tú no corriges a tus hijos, lo que tú estás demostrando es que tú no los amas. Aunque tú digas que sí con tu boca, tú no los amas. Porque el padre que ama a su hijo, cuando ve que va por ciertos caminos, que entiende que no es adecuado, no es bueno para el futuro de ese muchacho, lo que hace es que lo corrige. Por eso lo detiene, lo corrige y dice, no, hey. Porque no quisiera que su hijo terminara mal. Se preocupa por disciplinarlo. Se preocupa para que ese muchacho vaya por un buen camino. Porque Dios, al que ama, Él lo corrige. Los castigos de Dios no son para destruir, sino para corregir, para disciplinar. Y la confirmación a esas palabras están en el verso que sigue. Están en el verso que sigue. Ahí, en el capítulo 3, verso 1. Tenemos ahí la prueba, la evidencia de que ese sitio no era para destrucción. Lo que Dios quería era despertar a ese pueblo que estaba dormido en su pecado, que estaba dormido en su maldad, en su idolatría, porque habían abandonado a Dios. Estaban siguiendo los designios de su corazón. Y cuando el rey pronunció esas palabras en el verso 33, estaba cerca del profeta, y el profeta oyó esas palabras y se dirigió a él. Bueno, a todos los que estaban ahí. Oíd palabras de Jehová. Así dijo Jehová. O sea, esas palabras que yo voy a decir en este momento no son palabras mías. No son un invento mío. Así que presten atención a esa palabra. Bueno, la mayoría de los supuestos profetas, ¿qué mayoría? Los supuestos profetas de hoy no pueden hablar así. Las veces que dice que así dijo Jehová, en su mayoría ha sido una blasfemia. Hablando, diciendo que Jehová ha dicho sin Jehová haber dicho. Esa situación se vivía, no solamente en este tiempo, se vivía desde hace mucho. Dios se quejaba de la gente, de esos supuestos profetas en el tiempo también de Jeremías, hablando sin que Jehová los había mandado a hablar. Pero aquí era palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina a un ciclo, y 2 seas de cebada a un ciclo a la puerta de Samaria. Según los investigadores, ese precio era un precio normal. No era
un precio tan barato, pero era normal. Pero si tú vas a comparar ese precio con el precio exorbitante que costaba la cabeza de un asno y un cap de estiércol de paloma, ahí eso era un precio insignificante. No sé si me he hecho entender. Era un precio normal, no era de que era porque era tan barato, pero salir de ese precio exorbitante, salir de esa inflación que había, esa situación económica que reinaba, a los precios normales, en comparación a esto, no, eso era muy barato, que iba a ser muy barato. Y dice la Biblia, un príncipe de rey sobre el cual se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Este hombre dudó de la palabra de Dios en la boca del profeta. Lo dije bien. Este hombre no dudó solamente de la palabra del profeta, dudó de la palabra de Dios de la boca del profeta, porque el profeta dijo: así dijo Jehová por mi boca, que mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria, porque la puerta de las ciudades amuralladas era un centro de comercio, también era una especie de tribunal donde juzgaban a las personas. Ahí se sentaban los ancianos de la ciudad y ejecutaban juicios. El príncipe dudó. ¿Por qué dudó? Porque viendo la situación actual y que el profeta esté diciendo en un espacio de 24 horas va a haber un cambio radical, la hambruna se va a desaparecer, la inflación va a bajar, no se sabe a cuánto %. Esto era algo ilógico para ese oficial del rey. Él se preguntaba: pero ¿cómo es que eso vaya a ser posible? ¿Cómo Dios va a hacer algo así? El cómo es un obstáculo para la fe, dijo un comentarista. Es un obstáculo para la fe cuando nos vemos en situaciones que en vez de creer en Dios, creer en su poder, creer en su fidelidad, y nos empezamos a preguntar: pero ¿cómo es que Dios va a hacer esto? ¿Cómo es que Dios? Yo no veo cómo Dios me va a sacar de esa situación, así que hasta aquí llegué. Ese oficial del rey había visto todas las maravillas, había visto las que había escuchado, las maravillas que Dios había hecho a través del profeta Eliseo. Él era un profeta aprobado, era un profeta comprobado, un profeta con credenciales del cielo, credenciales celestiales. No era un profeta que se había autonombrado como los de hoy. Tenía credenciales divinos, tenía autoridad de Dios. Eliseo hizo flotar un hacha. Eliseo, a ese mismo ejército sirio, Eliseo, aunque se dice que puede ser que las cosas no estén en orden cronológico aquí, o sea, quizás esto había pasado anterior a cuando Eliseo oró a Dios para cegar los ojos de esos soldados sirios, pero supongamos, vamos a dejarlo así como está. Supongamos que esto pasó después de Eliseo haber cegado los ojos de esos soldados sirios. Y también el mismo rey Ben-Hadad se turbó porque cada cosa que planificaban allá en Siria para hacer contra Israel, Dios se lo revelaba a Eliseo y Eliseo se lo decía al rey. Ya ellos sabían, de antemano sabían lo que iba a pasar, porque Jehová le iba revelando todas las cosas a Eliseo. Y el rey Ben-Hadad se tuvo y dice: pero ven acá, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será que nosotros tenemos un traidor en medio nuestro? Hasta que se les dijo: no, es que lo que pasa, hay un hombre de Dios allá, hay un varón de Dios allá, que Dios le revela todo lo que nosotros hablamos aquí. Y el oficial del rey había visto todo esto. Cuando la incredulidad apodera un corazón, mire, no cree. Bueno, yo creo que aún viendo las evidencias, quizás te parezca exagerado lo que yo estoy diciendo, pero lo hemos visto con nuestro Señor Jesucristo. Esos hombres, los fariseos, todos aquellos que odiaban a nuestro Señor Jesucristo, estaban cansados de ver evidencias. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Ellos prefirieron decir que, no, lo que hace este lo hace por Belzebú, por el príncipe de los demonios, que él echa fuera a los demonios. Oigan qué contradicción. Por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Ese oficial había visto la carta de presentación del profeta Eliseo.
Por eso no tenía excusa. Él debió creer en esa palabra, aunque él no había visto cómo Dios lo iba a hacer. Porque Jehová, nuestro Dios, es muy creativo. Cuando de salida se habla, cuando de cómo hacer las cosas se trata, Jehová tiene una miriada de medios. Así también cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que le dieran de comer, ahí le estaba poniendo a prueba la fe de los apóstoles, de esos hombres que andaban con él. Él les dijo: denle de comer a esa gente. Y preguntaron: pero ¿acaso nuestro maestro se está volviendo loco? ¿De dónde que nosotros vamos a sacar comida para darle a esa gente? Eso parecía algo grande para ellos. Y Jesús lo resolvió con una oración a su Padre. Con una oración a su Padre, le dio de comer a una multitud, a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. 5 panes y 2 pececillos. Dios es poderoso. Dios es creativo. Mis hermanos, pónganse a pensar. Este mundo en el cual nosotros estamos ha sido creado por la palabra de Dios. Cuando no había nada, apareció todo por la palabra de Dios. Jehová habló y lo que era fue. Lo que era fue, porque Él es Dios. Sea la luz, y apareció la luz. Cuando había un caos, cuando había un desorden, cuando todo era tiniebla, Jehová habló y hubo luz. Cuando no había vegetales, no había cobertura vegetal en la tierra, Jehová habló. Jehová habló y lo que no era fue. ¿Cómo ahora vamos a venir a hacer preguntas? Pero ¿cómo es que Dios me va a sacar de esa situación? Eres tú que no sabes cómo, pero Dios sabe cómo. Dios supo cómo, aún antes de que llegara. Él es Dios. Es nuestro deber confiar. No podemos fijarnos en lo visible. Es en lo invisible. El justo vive por fe. El justo no depende de circunstancias. Si Jehová habló, es punto final. Si después de Jehová haber hablado, lo único que puede hacer el hombre es amén. Es yo creo. Porque es tu palabra. Bueno, Pedro hizo un comentario. Bueno, maestro, un comentario que como que se estaba resistiendo. Maestro, hemos pasado toda la noche y nosotros sabemos de esto, somos expertos. No somos unos aficionados. No, somos expertos en esto, en el pescar. Eso que nosotros hemos hecho en toda nuestra vida. Hemos pasado toda la noche. Pero por tu palabra, la echaremos. Y Pedro ni siquiera tenía bien claro todavía a quién tenía delante. Porque fue después de la pesca milagrosa que él dijo: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Se dio cuenta de quién tenía delante de verdad. Pero creyó por tu palabra. No sabía a ciencia cierta, tal parece, si no me equivoco, no sabía a ciencia cierta quién tenía delante, pero sabía que no era un cualquiera. Como aquí, Eliseo no era Dios, pero era un hombre de Dios. Y las pruebas, las evidencias estaban ahí. Era un hombre de Dios. La responsabilidad del pueblo, creer, incluyendo ese oficial del rey que se mostró escéptico a lo que dijo el profeta. Y la respuesta del profeta es: ok, ¿sabes una cosa? He aquí tú lo verás con tus ojos. No es que te van a contar a ti. Lo vas a ver con tus ojos, mas no comerás de ello. Vas a ver las provisiones de Dios. Vas a ver las abundancias de Dios. Pero no serás parte de esto. Por causa de tu incredulidad. No serás parte de esto. Y dice la Biblia: había en la puerta de la ciudad unos leprosos. Porque por su condición no podían estar dentro de la ciudad. Vivían fuera de la ciudad. Porque era lo que postulaba la ley en aquel entonces. No podían estar en medio de la gente. Pero ellos también estaban sufriendo la situación del sitio, del hambre que había. Ellos se pusieron a reflexionar en medio de su situación. Bueno,
nosotros estamos aquí con esa hambruna. Si nos quedamos aquí, vamos a morir como quiera. Pero mejor vamos a hacer algo por nuestra vida, en vez de quedarnos sin hacer nada. Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que en la ciudad, moriremos en ella. Vamos a morir con el hambre. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora, pasemos al campamento de los sirios. Vamos a entregarnos a ellos. Vamos a hacerle creer, yo no sé qué plan ellos tenían montado. Sí, se iban a presentar como israelitas diciendo: aquí estamos, nosotros nos rendimos, nos entregamos a ustedes, ustedes hacen lo que quieran con nuestra vida. O si iban a montar algo para confundir a esos hombres, para que les recibieran. Y si nos dieran la muerte, moriremos. Porque ya, como quiera, estamos destinados a morir. Estamos destinados a morir con esa hambruna. Y ellos no solamente dijeron eso, actuaron. A veces en medio de nuestra situación y nos quedamos y hablamos y decimos: ¿y si hacemos esto? ¿Y si hacemos aquello? ¿Y si yo intento esto? Pero al final no hacemos nada. Después de esa reflexión, ellos pasaron a la acción. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y cuando ellos llegaron, encontraron el campamento sin gente, con todas las provisiones ahí. No había nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Ese Jehová. Ese Jehová. Hasta rumores pone al hombre a escuchar. Ese Jehová armó un ruidero ahí que mire, los hombres salieron corriendo. Porque dijeron: bueno, parece que el rey de Israel contrató a otros soldados extranjeros para venir a pelear contra nosotros. Si nos quedamos aquí, somos hombres muertos. De aquí nos vamos. Para que digan: de aquí murió, mejor que digan: de aquí corrió. Se fueron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y cuando los leprosos vieron esa situación, ellos entraron, y ustedes saben, con esa angustia, esa desesperación que había, esa hambre. Los hombres se saciaron y también escondieron cosas. En una primera instancia, ellos estaban actuando de una manera muy egoísta. Muy egoísta. No estaban pensando en los demás. Ellos sabían que a la corta o a la larga la noticia iba a llegar al oído del pueblo. Y ellos dijeron: bueno, nosotros vamos a usar de astucia. Yo no puedo llamar eso sabiduría. Una cosa es la sabiduría divina y la otra cosa es la astucia. La sabiduría de los hombres es una astucia. No es una sabiduría propia. Es una astucia. Ellos usaron de astucia, empezaron a esconder ciertas cosas, pero después como que su conciencia les reprochó a ellos, y también por temor a la consecuencia. Todavía no tenemos un arrepentimiento ahí, es por un miedo a las consecuencias, pero Dios usa todos esos medios para Él cumplir sus planes. Porque si no fuera por ese miedo a las consecuencias también que a veces surge en el corazón del ser humano, ¿quién podría con los hombres inicuos aquí en esta tierra? A veces hay algunos que se detienen de hacer ciertos males, es porque el mismo Dios lo pone a pensar de lo que les puede pasar si ejecutan esto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pero el punto es que ellos recapacitaron y el asunto vino de Dios. Ellos recapacitaron. Dijeron: no podemos quedar así, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Eso es una contradicción. Hoy no es día de quedarnos callados. Es día de buena nueva, porque había hambruna, había una escasez terrible, pero ahora hay abundancia. Cuando Jesús estaba entrando en Jerusalén y el pueblo eufórico: gloria a Dios, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el rey que viene. Y los fariseos querían que la gente se callara. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Eso es imposible. Como un momento como hoy, eso es imposible. Si ellos se callan, las piedras van a hablar. Van a hablar. Ellos no pueden quedarse callados. Es imposible también quedarse callado después de haber sido alcanzado por la misericordia, por la gracia de Dios, después de haber probado de la benignidad del Señor y darse cuenta que el Señor es bueno, y aún así seguir siendo un egoísta y no hablarle a otro acerca de lo que es la benignidad del Señor para que Él también pueda venir y probar. Es imposible que eso pase. Inevitablemente habla, inevitablemente aquel que ha sido alcanzado por la gracia de Dios a proclamar esa verdad, porque el que de gracia recibe, de gracia da. No estamos haciendo bien. Día de buena nueva. Las mujeres
Las mujeres, cuando fueron y no encontraron el maestro, salieron disparadas. Cuando escucharon que el ángel le dijo que él no está aquí, él resucitó. Ellas no se quedaron así, ¿no? Disparadas a dar la nueva que resucitó. Resucitó. Dicen, si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. O sea, eso es urgente. Eso es urgente. No vamos a acomodarnos ahí a esperar que amanezca. Tú sabías que la proclamación de la verdad de Dios, la proclamación de las buenas nuevas del evangelio, se hace urgente en este mundo que se está perdiendo. ¿Lo has pensado? ¿Lo has sabido? Que se hace urgente. Que a veces nos callamos demasiado. Que a veces dejamos pasar demasiadas oportunidades que Dios nos ha puesto delante para hablar a otro. Es que la incredulidad ha apoderado tanto el corazón del ser humano y hasta nosotros llegamos a amedrentarnos. Porque hemos hablado con tanta gente que se han quedado tan indiferentes y decimos, bueno, ¿para qué seguir hablando? Porque si ya yo sé la reacción que van a tener. Yo sé que la misma reacción que tuvo aquel fulano, esa misma reacción también que va a tener ese. Bueno, entonces no voy a hablar. No voy a hablar. ¿No te ha pasado? Porque no es fácil. En tu camino tú has hablado con 10 y la misma reacción. Y cuando se te presenta el 11º, o sea el número 11, fácilmente te desanimas. Te desanimas. Pero recuerda una cosa. El Señor no te ha mandado a convertir a nadie. El Señor te ha mandado a proclamar su verdad para que el que tenga que arrepentirse lo pueda hacer, pero el que no lo haga para que no tenga excusa mañana. El Señor no manda a proclamar su verdad para que todo el mundo se arrepienta. Le dijo a Eliseo, hijo de hombre, tu tarea es advertirle al impío. Es advertirle de parte mía. Con tú hacer eso ya has cumplido. Pero si tú no lo haces, obviamente el impío va a perecer por su maldad, pero yo voy a demandar su sangre. Hay gente que está distraído. Yo voy a demandar su sangre de tu mano. Es tu responsabilidad. Tus hijos no te escuchan, no te hacen caso. Es tu responsabilidad seguir insistiendo. Tus vecinos no te hacen caso. Tu familia, es tu responsabilidad seguir insistiendo. Pero como estaba diciendo esta semana que pasó, el insistir no radica en el querer forzarle a la persona a hacer la cosa. La mejor manera de insistir es con nuestras oraciones. Orando y proclamando la verdad. Orando y proclamando la verdad. Señor, rompe las cadenas. Señor, liberta a los cautivos. Señor, transforma los corazones. Señor, dale convicción de pecado a los perdidos. Es la mejor manera de insistir. Porque no es con espada ni con fuerza. No es con fuerza ni con espada. Es con el Espíritu de Dios. Es con el Santo Espíritu de Dios. Donde Dios no hace, el hombre no puede hacer. Después de esa reflexión, una bendita reflexión, ellos salieron y se quedaron parados frente a la puerta de la ciudad y gritaron a los que estaban en la puerta, a los guardas que estaban en la puerta de la ciudad, y le declararon que habían encontrado el campamento de los sirios sin gente, pero con todas las cosas ahí. Y los guardas que estaban en la puerta, le hicieron llegar la noticia al rey. ¿Ven cómo se hacen las cosas? ¿Sabías que hay lugares que tú nunca vas a poder entrar? Que hay lugares que tú nunca vas a poder llegar, pero hay diversas maneras de hacer llegar las noticias. ¿Sabías que hay misioneros que están en ciertos lugares remotos? Mucho duré en la condición que yo estoy. Hay misioneros que están en lugares remotos que viven de las ofrendas de los santos. Hay misioneros que están en lugares que quizás si te hubieran ofrecido a ti la oportunidad de ir, tú digas, yo ir para allá. Yo no, para allá no voy. Pero ellos han menospreciado su vida. Ellos se han negado a sí mismos y han ido a esos lugares. A eso se refiere la palabra, a uno de esos elementos.
Se refiere a la palabra cuando se le habla a la iglesia de contribuir al avance de la obra de Dios. Bueno, hasta ahora nosotros no somos una iglesia misionera en el sentido de enviar a una persona a un lugar. Pero todas las iglesias cristianas deben de ser iglesias misioneras. Aunque no en ese contexto, porque para tú enviar, debes de contar ¿con quién? Con los recursos para poder hacer esto. Lo que dice Pablo en Romanos 10. Sí, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Y cómo va a haber quien predique si no se envía a nadie? Si nadie está dispuesto. Si nadie dice, heme aquí, envíame a mí. Hoy en día hay muchos que se quedan esperando una invitación para estar en una tarima y así llevar el mundo por delante. Hoy hay una proliferación de evangelistas, una proliferación de profetas autonombrados. ¿Sabían esto? Donde yo veo un afiche que dice que viene el profeta fulano de tal, fácilmente hay un 90% de posibilidad de que yo no vaya. Porque ya yo no tengo que ver para saber lo que va a pasar ahí con eso. Cada que el profeta fulano de tal viene por ahí. Pero toditos están en una sola cosa, en el esperar una tarima para que lleven el mundo por delante. Estos hombres le gritaron a los guardas y los guardas de su parte hicieron llegar la noticia al palacio del rey. Y a lo primero el rey no quiso creer la noticia porque él pensó que todo había sido una trama de los sirios, una especie de trampa que ellos les pusieron. Se escondieron y dejaron las cosas ahí como una carnada para que el pueblo venga a recoger y ahí ¡pram!, echarle mano. ¿Sabías que precisamente por eso los hombres rehúsan creer en el mensaje del evangelio? Porque es demasiado bonito y demasiado fácil para ser verdad. Incluso hay muchos que murmuran, critican cuando alguien se convierte a Jesús. Oh, ahora después de haberse cansado de hacer y deshacer en el mundo, di que ahora es cristiano, di que ahora está salvo. Como yo estaba escuchando en CDN por lo que pasó en Puerto Plata con la niña. Ese periodista estaba regado. Hasta cierto punto yo lo entiendo. Yo entiendo su indignación. Entiendo. Pero él fue demasiado lejos. Él se metió en lo que es la misericordia de Dios. Cuando Dios es soberano en el manejo, en la administración de su misericordia. Él dice, yo le tendré misericordia al que le tendré misericordia. Y punto, yo soy Dios, mi misericordia es mía. Es más, para yo mostrar misericordia tuve que sacrificar a mi hijo. Fue mi hijo que fue sacrificado ahí. Entonces yo le tengo misericordia a que yo quiera. En última instancia, todos los pecados que los hombres han cometido es contra mí. Sí, los hombres, sus prójimos son afectados, pero es contra mí, es contra mi palabra, contra mi ley que yo establecí. Fui yo que dije, no matarás. No fue el hombre, fue Jehová. Él dijo, cuando ven después ese hombre en la cárcel, di que se convierte y se salva. Sí, para eso fue que Cristo murió. Para salvar al más vil pecador. Él cree que por mostrar tanta indignación, ya con eso él se está justificando delante de Dios. Cuando los hombres malos aquí, los hombres impíos, hacen unas cuantas maldades, aquí nos indignamos y esto es bueno. Pero sepa bien que tu indignación por lo malo que hace el otro no te justifica delante de Dios. Al contrario, si tú te indignas, pero tú sigues en tu pecado, te estás haciendo más culpable delante de Dios todavía. Porque estás diciendo que sabes lo que es bueno y lo que es malo. Pero se te hace más fácil discernir lo que es bueno y lo que es malo cuando se trata del otro. Pero cuando se trata de ti, te vuelves torpe, te vuelves ingenuo, te haces el tonto. Te es difícil darte cuenta de tu maldad, de tu pecado. Este es un problema grande en la iglesia. Con gente, mira, que tienen un ojo, mira, biónico, un ojo de águila para ver el pecado del otro, pero se viven justificando todo el tiempo. Ellos son los más santos, son los más dignos, tienen un concepto bien alto de sí mismo.
Bájate de la nube. Bájate. Sí, ellos están en una nube. Y desde la nube, porque tú sabes que ojo de águila, el águila es desde allá arriba, que le enfoca mejor todavía la cosa. Entonces, ellos están en la nube, y desde la nube, viendo, mira lo que está haciendo fulano, mira lo que está haciendo fulana, mira Perencejo ahí, mira Sutano ahí, mira lo que están haciendo. Pero, mírate a ti mismo también. Mira la viga en tus ojos también. Mira tu condición también. ¿Cuándo es que tú vas a decir, Señor, ten piedad de mí? Que soy pecador, sé propicio a mí, pecador. Rehúsan creer en el mensaje del evangelio porque es demasiado fácil. Arrepiéntete de tus pecados y creen en el Señor Jesucristo y serás salvo. Oh, eso. No. Yo prefiero creerle a la iglesia tradicional, que por lo menos, sí, hay un día ahí que yo voy para Higüey y desde cierta distancia yo me tiro de rodillas y llego allá de rodillas con las rodillas peladas. Ahí yo estoy haciendo algo. Háblame de eso mejor. No, háblame que aún después de muerte, que mi gente van a pagar mis indulgencias. Van a pagar para que recen por mí. Ahí sí, como que eso tiene más sentido. Pero cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete primero de tu pecado y pon tu fe en Jesús y serás salvo. No. Eso no tiene lógica. Sí tiene lógica. Tiene lógica. Pero no una lógica que se entiende por razonamiento humano. El evangelio tiene lógica, pero no se entiende por lógica humana. Repito, el evangelio tiene lógica en sí, pero no se entiende por lógica humana, sino por revelación divina. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros es poder de Dios, porque hemos comprobado ese poder transformador. Están aquí, ¿qué problema es? Hemos comprobado ese poder transformador. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, aunque sea locura para el hombre. Es poder de Dios. Ya que ellos no lo pueden entender en sus razonamientos, en su humana sabiduría, entonces dicen que es una locura. Pero locura no es, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El problema no está en el evangelio, el problema está en el hombre. El problema está en el corazón del hombre que está cegado, en el entendimiento del hombre que está cegado por el Dios de este siglo, para que no le alumbre la luz del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es locura. No las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Esto no es por lógica humana. Por eso ese oficial del rey no quiso creer. Y el rey a lo primero también dudó. Pero por lo menos, uno de sus siervos dio un consejo acertador. Un buen consejo. Dijo, no vamos a perder nada. Vamos a averiguar, vamos a mandar a 4 hombres ahí. A ver si eso es así. Por lo menos decidieron averiguar y lo comprobaron. Que eso era así. La duda no es buena, pero hay una clase de duda que por lo menos tiene cierto grado de honestidad, por decirlo así. Tiene cierto grado de honestidad. ¿Por qué yo digo que hay una clase de duda que tiene cierto grado de honestidad? Porque duda, pero está dispuesto a investigar. Duda, pero investiga. Duda, pero busca las evidencias. Repito, la duda es mala en sí. Es mala. Lo que dice la Biblia, el que duda es como las ondas del mar. La duda no es buena. Pero por lo menos esa duda que está dispuesta, o ese hombre que duda, pero está dispuesto a investigar, tiene una mente abierta, está abierto a las investigaciones, tiene cierto grado de honestidad, pero porque hay unos que su incredulidad, el verdadero problema, el trasfondo de su incredulidad es su deshonestidad. No creen, no es por falta de evidencia, como ese oficial del rey. No creen porque no quieren creer, no les conviene creer. Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
Ellos detienen con injusticia la verdad, porque lo que Dios se conoce le es manifiesto. El mismo Dios se reveló a través de las cosas creadas. El mismo Dios se los manifestó, pero ellos no quieren creer porque no les conviene. Porque el creer en Dios conlleva una responsabilidad. El aceptar que este mundo no vino solo, el aceptar que nosotros no vinimos solo a este mundo, demanda que nosotros asumamos nuestra responsabilidad con ese Dios supremo que creó el mundo. Por eso no quieren creer. Es una deshonestidad. Es una deshonestidad. En Juan 1, Felipe le dijo a Natanael: nosotros hemos hallado el Mesías. ¿De quién han hablado los profetas? ¿Y de dónde? De Nazaret. ¿Nazaret? ¿Estás seguro? En buen dominicano, ¿tú estás seguro? ¿De Nazaret? Ah, pues no hay problema. Ven tú, ven a comprobarlo tú. Ven y ve. Ven y ve. No dijo, no puso excusa, porque hay que tener problema. No quieren creer, y cuando se les invita para que puedan comprobar por su propia cuenta, ponen excusa. Los más incrédulos en la iglesia de Jesucristo son los que no les gusta asistir a las reuniones. Cuando digo reuniones, a los cultos, es una reunión de los santos, los redimidos. Esos son los más ridículos, los más incrédulos. Pero por lo menos dijo, ven y ve. Y le siguió. Y cuando se estaba acercando a Jesús, le dijo: aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y dijo: oh, Señor, ¿de dónde me conoce? Ah, muchacho, desde antes de Felipe haberte llamado, cuando tú estabas debajo del árbol, yo te vi a ti. Yo te vi, y ahí mismo Natanael se humilló, le dijo: tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. O sea, en Natanael no había problema. Él no se rehusaba, a costa de lo que sea, a creer en el Mesías. Él tenía sus dudas por el lugar de donde era el Mesías, de Nazaret, un lugar sin importancia. Pero cuando comprobó con sus ojos, le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ya lo comprobé, no tengo ningún problema. Aquí estoy, me rindo. En Hechos 17:11, cuando también los apóstoles, específicamente Pablo, fueron a Berea, ellos ahí tenían una mente abierta, se quedaron a escuchar y después fueron a investigar, a comprobar, a ver si las cosas eran así. Y se dieron cuenta que sí, entonces las aplicaron a sus vidas. Eso es diferente a los deshonestos de hoy, que no creen porque no están dispuestos a creer. Tú tienes que hacer esa diferencia cuando tú tienes a alguien delante. Alguien que está pidiendo honestamente, está dispuesto a creer, pero está confundido. Hay cosas que no entiende todavía. Quisiera alguien que le explique. Tú tienes que saber diferenciar a esa persona de ese que cuando viene a ver, sabe más que tú, pero es un incrédulo. Cuando viene, di que hacerte preguntas, es a ponerte una piedra de tropiezo. A ponerte una piedra de tropiezo. Nada más. Pero no es porque quiere, honestamente, quiere evidencias para luego creer. Entonces fueron esos 5 hombres que mandaron, cuando se dieron cuenta de que la cosa era así, lo dijeron al pueblo. Y el pueblo, ustedes saben, hay que contarle. Ustedes pueden imaginarse el final de esa historia, con tanta desesperación, tanta hambre que había en Samaria. Entonces el pueblo saqueó el campamento de los sirios y así se acabó la hambruna. ¿Y qué pasó con aquel escéptico? Aquel escéptico que era escéptico no por falta de evidencia, sino porque no quería creer, sino porque estaba tentando a Dios, estaba dudando de lo que es la creatividad de Dios. Bueno, tal como lo dijo el profeta, él vio la abundancia. Pero por providencia de Dios, este hombre llegó a ser colocado en la mismísima puerta de la ciudad. Y con ese pueblo, ya ustedes saben, eufórico por la buena noticia, cuando ellos salieron corriendo y le pasaron por encima a ese hombre y lo atropellaron. Así murió. Porque las palabras de Dios son fieles y verdaderas. En los dos lados es una moneda de dos caras, en el lado negativo y en el lado positivo. Las advertencias se van a cumplir como sus promesas también. ¿Por qué Dios es tan severo
con los incrédulos, porque la incredulidad es un ataque directo a Dios. Cuestiona el poder y la creatividad de Dios. Porque este hombre dice, mira, aunque Dios abra los cielos, eso no puede pasar. Primero está diciendo que es el único medio. Es el único medio. Dios tendría que abrir las ventanas de los cielos y aún así eso no puede pasar. Oye, le está diciendo que Dios nada más tiene una sola salida. Dios, Jehová, que tiene una sola salida. Ay. Es grande cuando un hombre no conoce a Dios. La incredulidad desafía la fidelidad y el carácter de Dios. Esos hombres, cuando tenían sed, los israelitas en el desierto, ellos, en vez de pedirle a Dios, orar a Dios con fe ahí, tranquilo, está bien, nos vienen situaciones difíciles, a veces nos queremos desesperar, pero lo que tenemos que saber es que tenemos un Dios con quien contar, e ir a Él, humillarnos, ir con súplicas, con ruego, con acción de gracia ante su presencia. Él es bueno, Él es misericordioso, Él cuida de su pueblo, pedirle a Él, pero no venir con nuestra arrogancia, venir con nuestras quejas, nuestras murmuraciones, a provocar a Dios, a cuestionar, a desafiar la fidelidad, a desafiar el carácter de Dios, como hicieron esos hombres. Porque en Éxodo 17:7 dijeron, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Dios está entre nosotros, sí o no? O sea, digo que Dios haga algo, entonces para demostrar que está en medio de nosotros, después de haber hecho tantas cosas en el desierto, después de todo lo que ellos vieron en Egipto, después de haber cruzado el Mar Rojo, después del maná. Oh, ¿todavía quieren señales? ¿Y hasta cuándo tú vas a seguir pidiendo señales? A cada rato Jehová tiene que estar haciendo cosas para demostrarte a ti su poder. Jehová no le debe eso al hombre. A cada rato tiene que estar haciendo cosas para que el hombre vea. Si no ven, no creen. Tomás. No, nada más tú dependes. Tú dependes de prodigios, de señales, para tú saber si Dios está contigo o no. Nada más de eso tú dependes. Esa es tu fe. Pues ¿qué fe es esta? La fe, ¿qué es? Es una cosa que tú no la ves, pero tú sabes, tú crees firmemente que eso es así. La incredulidad es uno de los peores enemigos de nuestras almas, porque nos priva de las bendiciones de Dios. Jesús en Nazaret, en su pueblo, no pudo hacer muchos milagros porque ellos no creyeron en Él. No creyeron en Él. No era porque Dios no tenía suficiente poder. Dios podía hacerlo aún por encima de la incredulidad de ellos. Pero Dios no está obligado a estar haciendo cuantas cosas a favor de gente que ni siquiera están interesados en esto. Porque cuando que tú sabes que Dios puede, que Dios ha prometido, cuando fue que les dije que las promesas de Dios, aún sabiendo que Dios las va a cumplir, independiente de lo que sea, esto no debe de llevarte a la pasividad, a quedarte con los brazos cruzados y decir como quiera Dios lo va a hacer. Bueno, tengo que orar. No, Dios ha establecido que con la oración de su pueblo que las cosas suceden. Daniel, mientras estaba orando, mientras estaba ahí y vio que se estaba acercando la fecha para el pueblo salir del cautiverio, Daniel no se dijo, bueno, me voy a quedar aquí porque ya yo sé que eso viene. No, se puso a orar intensamente. En tu lógica humana, pero entonces, pero ¿cómo es? No te pongas a hacer lógica. Acepta eso con humildad y obedece. Obedece. No esperes que yo venga a explicarte esto mucho, porque a mí también me rompe el seso. Que Dios es todopoderoso, puede hacer la cosa y nos demanda que ore. Y hay cosas, si a ti no te da la gana orar, lo va a hacer. No te da la gana creer, la va a hacer, como pasó con ese oficial del rey. Pero sepa que tú te vas a quedar fuera. La incredulidad nos impide el acceso a las delicias del reino de Dios. Toda la generación de 20 años arriba que salió de Egipto rumbo a Canaán pereció en el desierto a causa de su incredulidad, excepto Caleb y Josué. Y el autor a los Hebreos hizo referencia a estos acontecimientos en que el pueblo tentó varias veces a Dios con su incredulidad, para advertir a sus lectores en aquel entonces contra la incredulidad, lo cual sirve para nosotros también hoy, diciendo: si hoy oyeréis su voz, hoy no endurezcáis vuestro corazón. Hoy, no mañana, hoy. No endurezca tu corazón. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Tú ves cómo se sabe que tú eres participante de Cristo? Tu perseverancia,
tu perseverancia. Cualquiera dice que cree en un momento. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación, en el desierto, en Meriba, en Masá, en todos esos lugares donde ellos provocaron a Dios con su incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado por su incredulidad. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeren. No hay nada imposible para Dios, mis hermanos. Él puede cambiar la escasez en abundancia en un instante. En un instante. En un abrir y cerrar de ojos. Como hemos visto en ese relato de Segundo de Reyes, capítulo 6 y el capítulo 7. Se puede confiar en el poder de Dios. Se puede confiar en la bondad de Dios, sin importar los pronósticos. Porque Él llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Creyó contra todo pronóstico. Firmemente creyó de que Dios era fiel para cumplir lo que había prometido. Yo sé que hay motivos para desesperarse a veces en este mundo. Si vamos a buscar motivos para nosotros desesperarnos, bueno, hay motivos de sobra en este mundo. Pero recuerda una enésima vez que nuestro Dios está en control. Él está en control. A su tiempo Él cambiará las cosas. Pero los incrédulos no tendrán parte en ella. Así que en esta mañana, si tú sientes que tu fe ya está desfalleciendo, si tú sientes que tú crees, pero tu fe es débil, humíllate a Dios como ese hombre. Dile a tu Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. Yo creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Dios te bendiga. Dios te guarde.